Entonces, estamos en nuestra plataforma Territorium. Recuerden que podemos ingresar a través de www.senavirtual.edu.co con nuestro usuario y no con nuestra contraseña, el mismo que utilizamos en Sofía Plus. En este momento estamos en la página de inicio de Territorium de nuestro curso de Agricultura Ecológica, Fertilización, Suelos y Cultivos. Nos vamos a dirigir al menú de herramientas que está ubicado al lado izquierdo de la pantalla. Vamos a dar clic en el botón contenido del curso y nos va a redireccionar a una nueva ventana donde vamos a poder observar los contenidos de esta tercera actividad de aprendizaje. Entonces abrimos la carpeta proyecto y allí vamos a encontrar, como lo hemos mencionado en otras ocasiones, una serie de información bastante útil para el desarrollo de los contenidos de nuestro curso virtual Agricultura Ecológica, Fertilización, Suelos y Cultivos. Antes de socializar la actividad 3, vamos a hacer una verificación en el cronograma para que evidenciemos que se está dando estricto cumplimiento al desarrollo de los contenidos. Entonces estamos en nuestra actividad número 3 con el resultado de aprendizaje, conocer sobre abonos orgánicos y fertilizantes biológicos como el compost, abonos verdes y caldos microbianos. Esta tercera actividad de aprendizaje empezó el martes 28 de marzo y finaliza el lunes 3 de abril. Nuestra sesión en línea hoy, jueves, programada para las 3 de la tarde, hoy 30 de marzo a las 3 de la tarde. Este es el enlace a través del cual ustedes ingresaron y tenemos 3 evidencias calificables. ¿Cuáles son esas 3 evidencias calificables? Un diagrama, identificar el proceso de la preparación de un biofertilizante, la participación en el foro, analizar ventajas y desventajas del manejo agroecológico y la evidencia propuesta, elaborar plan de fertilización agroecológica. Recordemos que nuestro curso tiene programado el cierre para el para el 12 de abril, el cierre administrativo en Sofía. Entonces, esto nos da un espacio para que realicemos el envío de evidencias hasta el 11 de abril a la medianoche. Todos los enlaces van a estar disponibles hasta el 11 de abril a la medianoche. Entonces, si usted hasta ahora está iniciando el proceso de formación y tiene pendiente el envío de algunas evidencias, está a tiempo para hacerlo. La invitación es para que por favor se ponga al día. Entonces, nos vamos a ir ahora sí a la carpeta de la actividad 3, donde vamos a encontrar la guía de aprendizaje, el material de formación y las evidencias. En la carpeta de la actividad experiencial, ustedes van a encontrar unos contenidos, unas actividades prácticas que se pueden desarrollar en línea. Hago claridad, esta actividad experiencial es para trabajar en línea, pero no es calificable porque algunas de las personas no cuentan con la capacidad de banda ancha o de su internet para poder desarrollarlas. Entonces, por eso no las estamos calificando en este momento. Entonces, ustedes pueden revisar la guía de aprendizaje primero, si lo desea, pero mi recomendación es primero revisar el material de formación, los contenidos de ese curso y después sí remitirnos a las evidencias o a la guía de aprendizaje para saber qué debemos hacer o cuáles son las evidencias que nos van a calificar con base a los conocimientos que hemos adquirido y que hemos apropiado. Entonces, en este momento voy a abrir primero el material de formación y allí nos va a abrir unos documentos en versión interactiva y nos va a abrir unos documentos descargables. Para navegar, aquí en la parte inferior ustedes ven unas flechas de izquierda a derecha. Entonces, para avanzar voy a dar clic sobre la flecha que va hacia la derecha. Me voy a encontrar primero con el material de formación. Como les venía diciendo, viene en versión descargable y viene en versión multimedia. Lo primero que yo voy a hacer es verificar descargando ese documento porque ya ese material es nuestro, es con el que nosotros nos podemos quedar. La versión multimedia
Profe, disculpe, sino que a mí no me aparece nada en la pantalla. ¿Está compartiendo información? Sí, no se observa. No me aparece. Permítame un segundo. Sí, a mí sí. ¿Los demás ya están viendo? Sí, perfecto. Sí, profe. Yo lo veo. El que estoy referenciando, donde se dice material de formación 3. Sí se ve, profe. Sí, señora. ¿La persona que me habla está desde un celular? Computador. ¿Y estás en la de Teams? Sí. ¿Y qué te muestra? Me aparece únicamente negro todo, únicamente los compañeros que están participando, pero entonces el resto no me aparece nada. Profe, voy a salir y vuelvo a ingresar a ver si de pronto me da la opción. Te voy a decir que te fueras a donde dice vista. ¿Ya lo ubicaste donde dice vista? Sí, profe. ¿Qué opciones te dan? Galería, modo conjunto, galería en parte superior y pantalla completa. Dale pantalla completa. Ya, pero no, igual no me aparece nada. Quizás lo inactivaste. Pues la sugerencia que sería sal y vuelve a ingresar, que quizás en el proceso de ingresar inactivaste el modo compartido. Ok, profe, ya lo hago. Bueno, perfecto. Entonces vamos a continuar. Recordemos que estábamos aquí en la observación de que ustedes deben descargar la versión descargable, que es el documento, el PDF que ya es para ustedes, donde van a apropiar los conocimientos relacionados con los contenidos del curso. La versión multimedia tiene exactamente los mismos contenidos, pero es un poco más gráfica, más dinámica. Entonces, para efectos de, digamos que comprender en este momento de una forma más práctica los contenidos que nos están presentando, vamos a abrir la versión multimedia. Esa nos va a abrir nuevamente en otra ventana. Permítame un segundo mientras carga, ya se la comparto. Entonces, allí nos va a abrir el material de formación relacionado con nuestro tema de la tercera actividad de aprendizaje, fertilización agroecológica. Me voy a ir al recurso de la introducción, donde vamos a encontrar el mapa conceptual con el resumen, digámoslo así, de los contenidos que vamos a observar en esta tercera actividad de aprendizaje. Entonces, nuestro tema principal, fertilización agroecológica, y allí vamos a discutir o a apropiar tres grandes conceptos. El concepto básico de fertilización agroecológica, los temas relacionados con nutrición de cultivos y lo que son los abonos orgánicos. En los conceptos básicos vamos a analizar el suelo como un organismo vivo y allí vamos a revisar los tipos de nutrientes que encontramos en el ambiente. Entonces, la planta para su nutrición necesita macronutrientes y micronutrientes. Aquí hay un error de digitación, en los dos dice micronutrientes, pero en el primero es macronutrientes o elementos mayores, que se llama así porque la planta lo necesita o lo requiere en grandes cantidades para su nutrición, y micronutrientes o elementos menores que, si bien es cierto son necesarios, son indispensables para la nutrición de la planta, esta lo requiere o los necesita en menores cantidades. Después de eso hablaremos de lo que es la nutrición de cultivos. Entonces, revisamos cuáles son las prácticas en la fertilización agroecológica que podemos realizar en estos procesos, teniendo en cuenta la incorporación de materia orgánica, el uso de los abonos verdes, la aplicación de abonos líquidos y la utilización de compostaje. Y miraríamos
en la parte de abonos orgánicos, cuáles son los tipos de abonos que se encuentran en la actualidad. Entonces tenemos el compost de pila, el abono orgánico tipo bocachi, el lombricompuesto y el biol básico. Entonces, a grandes rasgos, estos son los contenidos que vamos a revisar. Entonces, vamos a hacer una verificación de cada uno de estos enlaces para que nos demos cuenta que todos los enlaces están funcionando correctamente. Aquí donde nos habla de los conceptos básicos, no remite básicamente al concepto del suelo como tal, cuáles son sus características principales y cómo se presentan esas características en el ambiente. Después de eso, nos vamos a ir a mirar el suelo como un organismo vivo, cómo funciona, cuáles son las interacciones que existen y cuáles son los nutrientes mayores y los nutrientes menores que encontramos y que son indispensables para la nutrición de la planta. Entonces, hablábamos hace un momento que macronutrientes, porque la planta los necesita en grandes cantidades, por eso son llamados elementos mayores, dentro de los que ubicamos el nitrógeno, el fósforo, el potasio. Aquí hago una observación: calcio, azufre y magnesio. Algunas veces son incluidos, de acuerdo a la literatura, dentro de los elementos mayores, otras veces son incluidos como elementos secundarios por la funcionalidad que cumple dentro del proceso fisiológico de la planta. Encontramos los micronutrientes o elementos menores porque la planta los requiere en menores cantidades, y entonces allí hablamos del manganeso, hierro, boro, zinc, molibdeno y cobre. Entonces, para nosotros identificar ¿cómo lo digo? O determinar algunas manifestaciones que tiene la planta relacionadas con la deficiencia de estos nutrientes o con la falta de fertilizantes, entonces debemos revisar claramente la sintomatología que presentan las especies vegetales. De acuerdo a eso, pues nosotros ya iremos determinando qué les está haciendo falta y cómo podemos incorporar esos nutrientes a la planta para que puedan mejorar su proceso fisiológico. Para ello, es importante, como lo observan ustedes en la tabla, que tengamos en cuenta cómo funciona cada uno de esos nutrientes en la planta, y en el caso de que haya deficiencia de esos nutrientes, cómo observamos las manifestaciones de falta o de ausencia de esos nutrientes. Por eso nos presentan aquí esta tablita, que es muy importante que revisemos y apropiemos para que empecemos a comprender cómo se manifiesta la deficiencia de nutrientes en la planta. Entonces nos devolvemos al recurso 3, donde vamos a encontrar la nutrición del cultivo. Y pues allí nos va a hablar de mediante qué prácticas o a través de qué prácticas podemos nutrir, alimentar la planta, o lo que nosotros comúnmente llamamos fertilización de especies vegetales. Entonces allí hay una serie de prácticas que podemos seguir, pero como les decía hace un momento, es importante, es de vital importancia que primero identifiquemos y determinemos cuáles son las causas o cuáles son las necesidades que tiene la planta ante la manifestación de estas deficiencias. Entonces, una vez tenemos claro por qué se está presentando esa deficiencia o por qué se está teniendo estas manifestaciones, podemos podemos utilizar algunas de las fuentes que en agroecología están permitidas, digamos que de forma legal, para la alimentación de las plantas. Entonces, entre ellas podemos encontrar fuentes orgánicas o fuentes minerales que están dentro de la normatividad de la agroecología y de la agricultura ecológica. Entonces, por ejemplo, para el caso de fuentes de tipo orgánico, encontramos los estiércoles, en los estiércoles, algunos residuos de animales, sobre todo, pues, digamos que la mortandad que se obtienen en las producciones, abonos verdes, el lombricompuesto, el compostaje,
los purines, los bioles y el bocache. Dentro de las fuentes minerales que encontramos, pues la mayoría o las más utilizadas son las cales en todas sus presentaciones, necesariamente que venga con una fuente de calcio para poder estabilizar ese proceso de transformación de la materia orgánica para poderla convertir en una fuente de nutrientes para la planta. Entonces aquí, como ustedes lo pueden ver, encontramos la roca fosfórica, la cal dolomita, las cenizas, los feldespatos, los sulfatos, la harina de hueso o sangre, la bentonita y el escorial tomo. Entonces hay una situación acá, y es si bien estos tres primeros elementos y el último tienen contenido de calcio, entonces nosotros a veces decimos, como es cal, entonces puedo utilizar cualquiera. No, por ejemplo, hay una limitante para la cal agrícola por su contenido de elementos que puede llegar a esterilizar en parte los suelos, no porque sea una mala sustancia, sino porque simplemente, digamos que su asimilación es rápida y altera algunos procesos dentro de la producción ecológica. Entonces, continuamos aquí. Como lo veníamos diciendo, para el tema de nutrición de cultivos. Entonces podemos encontrar la descripción de diferentes procesos donde nos muestra la importancia y la necesidad de implementarlos. Entonces aquí nos va a hablar del compostaje. Después nos remitimos al proceso de, permítanme un segundo, no me lo está quedando allá, de los abonos verdes, entonces cuál es su importancia, en qué consiste, por qué debemos utilizarlo. Como digamos que este es un ejemplo ya en campo de cómo observamos esos abonos verdes. Y para el caso de los abonos líquidos, pues los procesos que se deben realizar para la fermentación y transformación de estos materiales en bioles o en purines, que son, digamos que sustancias líquidas que muchas veces el agricultor prefiere utilizar porque se facilita su manejo. Entonces ya después de eso nos podemos devolver y observamos los procesos o los procedimientos para la obtención, para la preparación de cada uno de esos abonos. Entonces aquí ustedes van a encontrar una gráfica, permítanme un segundo que me cargue. Está cargando, allá, ya cargó. Entonces aquí ustedes van a encontrar unas gráficas donde nos llevan a la cantidad de materiales necesarias, primero los materiales necesarios, las cantidades y el procedimiento para su transformación en los abonos o en los biofertilizantes más conocidos de la agricultura ecológica. Entonces aquí ustedes van a ver esa descripción. Si doy clic, por ejemplo, aquí donde está la guadua en el piso, me va a llevar al lombricompuesto y así con cada uno de los materiales. Mire, ustedes le dan clic aquí y nos va mostrando las características principales para nuestro cultivo. Ahora bien, en el caso de el bocachi, entonces cuáles son los materiales, su uso, bueno, en fin. Entonces, una vez yo he apropiado los conocimientos, todos los conceptos que tengo disponibles en la plataforma, me puedo ir
nuevamente a los contenidos del curso y allí vamos a encontrar la descripción del material de apoyo. Permítame un segundo, me regreso. Entonces aquí, si avanzo hacia la página 3, me va a mostrar el material complementario. Dentro de ese material complementario podemos ubicar el manual de agricultura ecológica, que es un PDF que no es autoría SENA, pero que nos sirve en el proceso de apropiación de conocimientos. Entonces, ya he apropiado todos esos contenidos, me voy a ir al botón que dice evidencias. Y allí me voy a encontrar con que tengo los enlaces de las 3 evidencias calificables. Recuerden que la actividad experiencial no es calificable porque pues algunos de nosotros no contamos con la calidad de internet suficiente para poder desarrollar la evidencia. Avanzamos aquí en las flechas inferiores. La primera evidencia que me aparece es el diagrama, identificar el proceso de preparación de un biofertilizante. El primer enlace me da las instrucciones, el segundo enlace me muestra el instrumento. En el segundo enlace no debo hacer nada, en ese archivo no debo diligenciar nada. Lo único que hace es mostrarme qué se va a tener en cuenta a la hora de evaluarme y calificarme la evidencia. Entonces voy a abrir el primer enlace. Nuestra primera evidencia tiene relación con el diagrama identificar el proceso de preparación de un biofertilizante. Entonces nos hace una pequeña introducción donde nos dice que los biofertilizantes son insumos que se elaboran artesanalmente, utilizando materiales disponibles o de la finca. Los procesos de elaboración, aunque sencillos, deben seguirse rigurosamente, ya que los errores en la preparación de estos insumos pueden bloquear o arruinar su capacidad de brindar nutrientes a los cultivos. Es por ello que se recomienda visualizar el proceso completo antes de emprender la preparación de un biofertilizante, tenerlo impreso y disponible para cuando se necesite replicar. Este proceso es una especie de estandarización sencilla y práctica para evitar errores que dañen las cualidades de los productos a obtener. Un diagrama de proceso es la herramienta que puede permitir la representación gráfica de los pasos secuenciales que se siguen para llevar a cabo un procedimiento en forma clara, ordenada y puntual. Se elabora el diagrama utilizando los siguientes símbolos. Entonces nosotros, aquí nos da una descripción de qué significado tiene cada uno de esos símbolos. Entonces vamos a plasmar nuestro proceso de acuerdo a la imagen que consideremos se adapte al proceso en el que estamos. Una cosita, no se trata de que, por ejemplo, en la gráfica de procedimiento pongamos todo el procedimiento. No, allí simplemente podemos decir, estamos recogiendo el material, lo estamos acumulando, lo estamos apilando, pero no hagamos toda la descripción porque pues recuerden que es un diagrama y cuando nosotros elaboramos diagramas es un resumen de un proceso que vamos a hacer. Entonces, con la anterior información, elabore un diagrama de proceso para la preparación de un biofertilizante de su interés, de acuerdo a las siguientes instrucciones. Entonces, lo primero que vamos a hacer, ¿qué es? Consultar el material de formación, fertilización agroecológica, que es el que estábamos viendo hace un momento, verificando que estuviera disponible, y el documento Manual Agricultura Ecológica. Este manual de agricultura ecológica se encuentra en los documentos, en los materiales complementarios. La última página que vimos, la 3, donde está el documento en PDF que yo les decía que estaba para descargar.
Elija un biofertilizante de los que se encuentran en el material de formación o cualquier otro sobre el que usted tenga información completa. Elabore el diagrama de proceso para la elaboración de biofertilizante seleccionado. Permítame un segundo, por favor. Qué pena con ustedes, discúlpenme la interrupción, pero era una razón de la casa. Bueno, entonces, vamos a elegir un biofertilizante de los que se encuentran en el material de formación o cualquier otro sobre el que usted tenga información completa. O sea, si ustedes tienen algún biofertilizante de su interés que quieran complementar y que quieran plasmar el proceso en un diagrama, lo pueden tomar. Entonces, una vez hemos elaborado ese diagrama, ese paso a paso, vamos a enviar el archivo con el proceso ya plasmado. ¿En qué formato lo pueden hacer? Ya lo hemos discutido en otros momentos. El que más se le facilita a ustedes. O sea, si quieren un Word, un PDF, un Excel, si lo quieren hacer a mano y tomarle una foto, por mí no hay ningún inconveniente. Ahora vamos a mirar cómo se realiza el proceso de envío. Para el proceso de envío, nosotros lo que hacemos, en este momento dejé de compartir porque les voy a regresar a la pantalla de contenido del curso. Permítanme un segundo. Entonces, si yo quiero realizar el envío de mi evidencia ya desarrollada, entonces me vengo aquí donde está la evidencia, para este caso, diagrama, identificar el proceso de preparación de un biofertilizante, y en la opción ver evidencia doy clic. Una vez he dado clic allí, me va a abrir en una nueva ventana la opción para adjuntar el archivo. Como hemos descrito en otros momentos, entonces me va a mencionar la evidencia, el nombre de la evidencia, me va a dar el cuadro de texto para realizar mis comentarios y la opción de adjuntar el archivo o el vínculo, y sencillamente doy clic en contestar. Entonces esta sería nuestra primera evidencia. La segunda evidencia que tenemos planteada tiene relación con la participación en el foro, analizar ventajas y desventajas del manejo agroecológico. Si nosotros damos clic aquí, nos va a dar la descripción de lo que debemos hacer para participar en nuestro foro. Entonces, nos dice, analizar ventajas y desventajas del manejo agroecológico. El manejo agroecológico como alternativa sostenible en la producción agrícola presenta ventajas y desventajas que son necesarias conocer y analizar para la implementación exitosa de modelos de agricultura ecológica. Es importante discutir todas las condiciones de los modelos a fin de no basarse en supuestos y en idealizaciones que en la práctica podrían conducir a errores irremediables sobre los recursos para la producción agrícola. Por lo anterior, para cumplir con esta evidencia, participe en el foro expresando su opinión sobre lo siguiente. ¿Qué ventajas y desventajas tiene para usted el manejo agroecológico? Comparta las experiencias prácticas de la vida real, si las tiene, y las recomendaciones sobre la práctica a los demás participantes del foro. Comente la participación de mínimo 2 compañeros y argumente el por qué está o no de acuerdo
con la opinión dada por ellos. Entonces, ¿cómo voy a hacer esa participación? Me voy a ir, por favor, cerramos el micrófono. Me voy a ir aquí donde dice ver foro y el sistema me va a redireccionar a una nueva ventana donde están todos los foros publicados. Por favor, cerramos micrófonos. Bueno, entonces me voy a ir aquí donde están todos los foros y voy a ubicar el foro analizar ventajas y desventajas del manejo agroecológico. Doy clic donde dice responder. Allí nos vamos a encontrar con la descripción nuevamente de la evidencia, la que acabamos de leer, y en la parte seguida vamos a encontrar un cuadro de texto para digitar nuestras respuestas a las preguntas que nos están haciendo. Si queremos para participar en el foro, puedo activar el texto enriquecido y así pues digitar mis respuestas, justificarlo, cambiar el tipo de letra, bueno, como ustedes lo prefieran. Y doy clic en responder. Para participar en los comentarios de los demás aprendices, doy clic donde dice comentarios, lo puedo abrir y realizar mi participación. Voy a dejar de compartir aquí, me voy a regresar para que revisemos la tercera evidencia. Y allí nos va a llevar a la evidencia propuesta, elaborar plan de fertilización agroecológica. Entonces voy a abrir el enlace con las instrucciones, que es el primero. Ya les comparto, permítanme un segundo, que es que a veces se pone lento Teams. Entonces estamos aquí. La propuesta se llama elaborar plan de fertilización agroecológica. ¿Qué nos dice? Los cultivos presentan necesidades nutricionales para su adecuado crecimiento y desarrollo. Para suplir estos requerimientos se realizan aplicaciones de abonos y bioinsumos, así como de otras prácticas agroecológicas. Cada especie vegetal tiene sus propias necesidades de nutrientes. Por lo tanto, se requiere de un plan de fertilización específico en cada caso. ¿Qué vamos a hacer? Teniendo en cuenta lo anterior y lo aprendido en esta actividad de aprendizaje, realice los siguientes puntos. Seleccione un cultivo para desarrollar la evidencia. No tiene que tener ese cultivo, simplemente es el cultivo de su interés, de su preferencia. Investigue las necesidades nutricionales que tiene ese cultivo seleccionado. Define y describa las necesidades nutricionales que presenta este cultivo. Profe, que es que yo no tengo sembrada mora. Bueno, pues hagamos un proceso de investigación, de indagación, donde podamos identificar cuáles son esas deficiencias nutricionales en ese cultivo. Elabore un plan de fertilización agroecológica para este cultivo en específico de acuerdo a lo encontrado. Una vez he desarrollado esa evidencia, ese plan de fertilización, voy a recopilar toda la respuesta de todos los puntos y lo voy a enviar en un documento al instructor. Profe, ¿qué cuál documento o en qué formato? Word, Excel, PDF, a mano. La idea es que tenga una adecuada presentación para poder comprender las ideas que quieren expresar y poder evaluarlo correctamente. Entonces, ¿cómo hago el envío? Nuevamente nos devolvemos. Y voy a dar clic donde dice ver evidencia, o sea, el mismo procedimiento que hicimos hace un momento, igualito. Entonces, me va a abrir en una nueva ventana y en esa nueva ventana me va a dar el nombre de la evidencia y
me va a dar la opción para poder adjuntar el archivo. Entonces vengo aquí, aquí puedo registrar mi ingreso y en la parte inferior me va a decir adjuntar un archivo. Lo adjunto y le doy clic en contestar. Entonces, estas serían las 3 evidencias calificables para esta tercera actividad de aprendizaje. Voy a dejar de compartir y voy a abrir el espacio para las preguntas. Entonces, si tiene alguna inquietud, levante la mano o escríbalo en el chat. Entonces, miremos aquí qué inquietudes hay. Entonces, Alejandra me dice que si las evaluaciones que hizo al principio se pueden repetir. Pues de las las 3 primeras actividades de aprendizaje, solamente hemos presentado una evaluación calificable, que es la que corresponde a la primera actividad de aprendizaje. Si de pronto sacaste una mala calificación y quieres presentarla nuevamente, por favor, escríbeme solicitando que te la active y yo te la activo nuevamente. Bueno, ¿qué otra inquietud tenemos? ¿Hay más dudas? Profe, Sí, señor. dice aquí, investigue las necesidades nutricionales que tiene el cultivo. O sea, un ejemplo, yo implementé el maíz, entonces yo busqué qué necesidades nutricionales necesita mi cultivo, porque, o sea, yo lo observo y me dice que de pronto las necesidades son el fósforo, el magnesio. Bueno, entonces la segunda pregunta dice, define, describa las deficiencias nutricionales del cultivo, o sea, la que yo noto que le hace falta. Sí, ¿te acuerdas que en el material, permíteme un segundo, me voy allá y les comparto. Aquí. Permítame que es que yo lo cierro como para optimizar la calidad de la charla. Entonces ya lo estoy abriendo para compartirles nuevamente. En el material de formación nos muestran a nosotros una tablita, ¿cierto? Aquí en la nutrición de cultivos nos muestran una tablita donde nos dicen, ay no, no saco. ¿Cómo se manifiesta las deficiencias aquí, en el segundo recurso, el suelo como un organismo vivo? ¿Cómo se manifiesta, por ejemplo, la falta de nitrógeno en las plantas? Entonces, que las hojas están cloróticas, o sea, ¿qué quiere decir? Que tiene un color verde claro o amarillento. Bueno, hay una descripción, ¿cierto? Entonces, yo en el cultivo voy a decir, de acuerdo a estas características, qué me está haciendo falta. Muchos de ustedes no van a tener, no tienen el cultivo a la mano, pero sí, por ejemplo, podemos hacer una revisión bibliográfica donde, digamos, observemos en fotografías diferentes sintomatologías y determinemos qué le puede estar haciendo falta o no. ¿Me hago entender? Excelente, profe, sí, lo entiendo, sino que a veces yo he mirado varios ejemplos en otras partes y le ponen de todo. Entonces, yo en mi cultivo estoy notando que le hace falta fósforo, que el maíz, eso es lo que más carece, Sí. es lo que más carece, el maíz, porque de resto siempre permanece con eso. Por ejemplo, el nitrógeno muy poco le hace falta. Que siempre le hace falta más al maíz es como el fósforo. Bueno, pero entonces también tenemos que revisar cuál es la fuente de fósforo adecuada para mi planta. ¿Listo? Ok, profe. Gracias. Listo, perfecto. ¿Qué otra pregunta tenemos? Profe, buenas tardes. Buenas tardes. Me habla Ramón. Sí, señor. Don Ramón, ¿cómo está? Buenas tardes. Mire, señorita, en las primeras calificaciones, ¿cómo hace uno para saber si cumplió? Porque yo busco y por ahí no encuentro. Y Bueno, perdón, y la otra observación es, sí. cuando se vayan a aplicar estos abonos líquidos o sólidos, hay que tener en cuenta, porque siempre
se recurre a la mierda de vaca. Sí. Y ella, hay que tener en cuenta de que estos animales no estén vacunados, no estén incubados ¿qué? Con antibióticos, porque desmejora el producto que le vamos a aplicar al huerto. Nunca encuentra una certificación que diga fue tomado de animales que no hayan sido vacunados en el tiempo de la cosecha. Y uno de los mejores para el amigo del maíz, asociaciones, es el frijol y el zapallo, sembrarlos, estos tres asociados, y no va a tener ningún problema con el fósforo. Ujú. Bueno, Yes. Quiero don saber Ramón, que en relación a la normatividad, cuando revisamos la parte de principios de agroecología, allí nos hacían claridad y nos hacían énfasis en que hay diferentes fuentes o materiales orgánicos que nosotros podemos utilizar en los procesos de producción agrícola ecológica. Pero, y gracias por hacer la observación en este momento, debemos seguir teniendo en cuenta que esos materiales o esas fuentes que nosotros vamos a utilizar deben cumplir con unos parámetros específicos donde nos indiquen si están contaminados o no. Por eso es tan importante que cuando nosotros vayamos a utilizar abonos orgánicos, primero estemos seguros de su procedencia si los compramos ya preparados, o segundo, que sería lo ideal, aunque yo sé que eso es un sueño, que las fuentes de materiales provengan, por ejemplo, de nuestra finca y nosotros mismos los preparemos. ¿A qué hacemos referencia? Por ejemplo, en el caso de los estiércoles, como lo decía don Ramón, los estiércoles que se utilizan para que realmente sean ecológicos deben provenir de animales que no hayan sido vacunados por lo menos 20 días antes, porque ustedes saben que todas esas sustancias se eliminan en las eyecciones, se eliminan en la orina, se eliminan en el estiércol, y es la única forma en que podemos, digamos, como tal, tratar a nuestros animales. Pero entonces, durante ese tiempo que se les está haciendo un tratamiento, no podemos utilizar esos estiércoles. En el caso ¿de qué? De, de algunas, de algunos sulfatos o de algunas fuentes de cales, como lo decía hace un momento, por ejemplo, dentro de la agricultura ecológica la norma dice que no debemos utilizar cal vivo. ¿Por qué razón? Porque es una cal, un contenido de calcio bastante alto, que sus efectos o sus resultados son inmediatos, pero terminamos acabando con la vida en el suelo. Cuando nosotros utilizamos materia orgánica, lo que queremos es, además de incorporar fuentes minerales, también mejorar la vida del suelo. Entonces es por esta razón. Si de pronto, digamos, quienes van a preparar un abono orgánico en su finca, entonces necesitan estiércoles, pero resulta que los animales los tienen en el lote, entonces lo que hacen es que después pasan recogiendo. Deben tener en cuenta que ese estiércol que van a recoger del lote no debe estar expuesto ni al agua ni al sol. ¿Por qué razón? Porque allí pierde las características propias de los estiércoles. ¿Qué es lo que nos recomienda? Que nosotros durante la noche encerremos en el establo, por ejemplo, el ganado, las cabras, o que lo recojamos, para el caso de las gallinas, en el galpón. Pero no podemos dejar ese estiércol durante varios días expuestos al agua y al sol y después recogerlo, porque no va a tener ninguna fuente, ninguna de las fuentes minerales que nosotros necesitamos. Bueno. ¿Es claro? Don Ramón. sí, señora, quedé claro. Me queda Don Ramón, entonces le voy a mostrar dónde puede ver usted sus calificaciones. Aquí en el menú, al lado izquierdo de la pantalla, ustedes van a ver
un botón que se llama calificaciones, el que estoy señalando en este momento. Vamos a dar clic allí y nos va a aparecer una nueva ventana. Para este caso, la ventana que yo les voy a compartir está solamente con mi nombre. ¿Listo? Pero para que ustedes se familiaricen. Entonces, tenemos estas 4 casillas con los 4 resultados de aprendizaje que estamos trabajando. Por ejemplo, en la primera actividad de aprendizaje trabajamos el RAP o el resultado de aprendizaje, manejar los conceptos básicos de la agricultura ecológica. Si yo doy clic sobre el más, allí me va a aparecer una casilla por cada evidencia. Entonces está la del ensayo que debíamos hacer, la del ensayo general propuesta de desarrollo sostenible, la de la evaluación y la del ejercicio práctico. Entonces allí ustedes pueden ver las calificaciones. Para tener A aquí, donde está el RAP 2, deben haber enviado por lo menos el 70% de estas evidencias. ¿Me hago entender en la observación? Entonces, muy posiblemente si ustedes están ingresando ahorita y revisando, aquí ya algunos tienen en los 2 primeros RAP, tienen ya su calificación de A. ¿Listo? ¿Es más claro, don Ramón? Sí, señora, gracias. Y ahora sí lo entendí. Bueno, con mucho gusto. Igual si alguna cosa estoy pendiente. O si quiere hacer alguna observación en relación a alguna calificación, me escribe y la revisamos. ¿Qué puedo decirles en este momento? Profe, yo tengo una pregunta. Sí, señora. Profe, es que yo envié también lo del ensayo, pero no sé, había que, aparte del ensayo, había que hacer alguna evaluación, no entiendo. En la primera actividad de aprendizaje, y ahí sí nos remitimos al cronograma, voy a dejar de compartir y les voy a compartir nuevamente el cronograma. Recuerden que allí ustedes pueden observar cuáles son las evidencias calificables, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para la primera actividad de aprendizaje, para la primera actividad de aprendizaje son 3 evidencias. Recuerden que para aprobarla deben tener el 70%, casi que uno puede decir que 2 de 3. Entonces, era el ensayo, generar propuesta de desarrollo sostenible, la evaluación, conocer conceptos básicos de la agricultura ecológica y el ejercicio práctico, aplicar modelos de agricultura. Entonces, son 3 evidencias calificables. Recuerden que las actividades experienciales no las estamos calificando. ¿Es claro, Dayana? ¿Doy respuesta a tu inquietud? Sí, señora, profe. Estaba también analizándolo la evidencia 2. Yo hasta la pude enviar hasta el día de ayer y me sale de, no sé si es porque me quedó mal o fue por lo tardía, profe. ¿Qué te sale? Sale de. Dayana, ¿en qué termina la ficha en la que estás inscrita? Aquí al final, ¿cuáles son los 2 números que tiene? Si es donde estoy señalando, el nombre, agricultura ecológica, fertilización, suelos y cultivos, y en paréntesis un código. Dime los 2 últimos números, por favor. Ya te digo. Mientras tanto, aquí en el chat, Alejandra Vanegas está preguntando. No, ¿qué? No me sale una, profe, me sale una D en las evaluaciones. Solo en plagas y enfermedades me salió A. No sé si eso afecte con el curso, envié también un trabajo tarde y también tengo D, pero la profe, pero envié, fue por dificultades que tuve en internet, gracias. Alejandra, si tú quieres, esta evaluación de plagas y enfermedades, pues es de la 4ª actividad de aprendizaje. Entonces, de pronto, no comprendo bien, ¿sacaste D en la primera? ¿De acuerdo a lo que veo? En la primera evaluación. Si tú quieres, yo puedo activar nuevamente el enlace para que presentes esa evaluación. Pero es necesario que, por favor, me escribas en el foro de dudas e inquietudes o me envíes una notificación pidiendo activarlo. Creo que esa es la duda. No, profe. El de plagas y enfermedades, esa me salió A, de aprobado. Sí. Sí, señora. Y como envié un trabajo tarde, entonces me sale D. Pero No, yo normalmente yo
califico las evidencias sin tener en cuenta la fecha, teniendo en cuenta que esté desarrollada la evidencia. Que he observado y a muchos les he escrito ahí en los comentarios para que ustedes por favor lo revisen. Hay un taller práctico sobre las características del suelo. Hacíamos claridad en la segunda sesión en línea, la semana pasada, de que ustedes debían tomar una muestra de suelo, que no necesariamente tenían que vivir en una finca, pero sí tomar una muestra de suelo podía ser de una planta que tuvieran en la casa y hacer un procedimiento, ¿sí? Muchos de ustedes, no sé si no la comprendieron, pero muchos lo que hicieron fue mencionarme cuáles son las características físicas, cuáles son las características químicas del suelo, y realmente esa no es la evidencia. Entonces, por favor, revisan los comentarios qué te estoy diciendo, o sea, pueda que sea esa evidencia, pueda que sea otra, revisa cuáles son los comentarios para que por favor o completes la evidencia o envíes el archivo que te corresponde. ¿Listo? Ah, bueno, señor. Profe, Sí. profe, yo no he podido realizar la actividad interactiva, no puedo encontrar dónde hacerla. Carol, me estás escribiendo. ¿Tú dices que me escriba acá? Sí. Ya te muestro dónde está la actividad interactiva. Entonces, la actividad interactiva corresponde a la actividad 2. ¿Están viendo lo que les estoy compartiendo en pantalla? Sí, señora. Bueno, pues estamos aquí en las instrucciones de las evidencias. La actividad interactiva está en la página 2. Aquí estoy avanzando, ¿no? Abrí la carpeta de la actividad 2, me fui a evidencias y abrí aquí la actividad interactiva. Para presentarla debo dar clic donde dice ver Scrum. Eso me va a abrir en una nueva ventana. Recuerden que esa actividad interactiva se realiza en línea, es para aprender jugando y entonces debemos tener una adecuada conexión a internet, que es esta que ustedes están viendo en este momento. Aquí está la descripción, que era lo que hacíamos la semana pasada, que es un recorrido dentro de los lotes. Y yo sencillamente voy avanzando en las preguntas. Bueno, esto todo es de introducción. Entonces, aquí en esta flechita voy avanzando a los lotes. Ahí me va dando las preguntas y yo voy seleccionando las respuestas. Profe, buenas tardes. La pregunta, ¿cuál es? ¿Cuál es la práctica económica de manejo del suelo en este lote? Selecciono una de las tres y después verifico si está correcta o no. ¿Listo? ¿Es claro? Carol. Sí, señora, gracias. Bueno, ahora sí, ¿quién me estaba hablando? Profe, buenas. ¿Cierto que esa actividad no es calificable o sí? La actividad interactiva, sí. Sí es. Bueno, listo. Muchas gracias. Eso lo puedes verificar en el cronograma cuáles son calificables y cuáles no. Bueno. Profe, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién me habla? Jacqueline. Bueno, Jacqueline. Profe, bien. Profe, tengo un inconveniente con el diagrama, no lo he entendido muy bien. ¿El de la fertilización? El de las figuras, sí, señora. Bueno. El de los... Ajá. Ya me regreso. Del biofertilizante. Sí, permíteme un segundo, ya me voy a regresar allí. Déjenme compartir. Entonces, esta evidencia del biofertilizante corresponde a la actividad 3. Me pasé. Listo. Entonces es esta, el diagrama de identificar el proceso de la preparación de un biofertilizante. Tú vas a seleccionar el biofertilizante de tu interés, el que a ti más te guste.
Puede ser de los que Sí, están señor. en los textos referenciados o puede ser uno que tú ya conozcas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En el diagrama nos sugieren utilizar estas gráficas que tú estás viendo acá y estos conectores. ¿Sí los observas? Y nos Sí, dice señora. que cada una de estas gráficas, por ejemplo, este rectángulo con los bordes redondeados o este rectángulo cuadrado, cada uno de ellos tiene una funcionalidad, ¿sí? Entonces, este primero con los bordes redondeados es para el inicio o el fin del inicio o fin del proceso, y estos rectángulos son para el procedimiento. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En el diagrama vas a hacer una pequeña descripción o un paso a paso de cómo vas a hacer la preparación de ese biofertilizante, ¿sí? Lo que yo les decía Sí. hace un momento, aquí en el procedimiento pues no te vas a poner a coloque 50 gramos de disuelva tanto en no, simplemente es aquí en el procedimiento entonces voy a mezclar, por ejemplo, ¿sí? Voy a realizar la mezcla, después voy a paliar, después voy a oxigenar y así vas Sí. yendo en tu proceso. ¿Es más claro o Sí, ahí va claro. Donde estoy errada es el último, donde está que parece como un triangulito, donde dice sí o no. a la decisión? ¿Por qué razón? Sí, Porque es señor. que cuando uno realiza este tipo de procedimientos con materiales en fresco, digámoslo así, o materiales con microorganismos, nos puede ocurrir diferentes situaciones. Por ejemplo, si tú vas a hacer un bioabono, un biofertilizante, tienes que estar controlando la temperatura. Entonces, ¿qué ocurriría si la temperatura supera el nivel descrito? Entonces, si supera el nivel descrito, o sea, por ejemplo, que yo estoy haciendo un bocachi y la temperatura se me fue por encima de los 90 grados, ¿qué debo hacer? Entonces ahí tú entras a decidir, no, definitivamente el abono se me dañó, tengo que enterrarlo o tengo que darle otra disposición. ¿Me hago entender? O sea, ahí puedo hacer una pregunta, un ejemplo, por lo menos yo puedo poner el fertilizante Okachi aporta nutrientes, entonces puedo No, escribir sí, no, 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 ¿no? no. Estamos en el proceso. Voy a hacer una descripción diferente. Por ejemplo, entonces Ah, aquí este es un proceso, este diagrama es para identificar el proceso para preparar un biofertilizante. Entonces, por ejemplo, tú sí, vas a hacer un biofertilizante líquido. sí. Ah, bueno, entonces que puse el material o dispuse el material en una caneca azul. Listo. Y entonces muestras el procedimiento. Le puse apliqué melaza para tal cosa. Bueno, y entonces debo oxigenar o debo estar mezclando cada 3 días, cada 5 días, bueno, digamos que cada 3 días. Entonces ahí estarían los datos de entrada. Y en la decisión, Mm, por ejemplo, se observan creación de natas blancas, se observan creación de natas púrpuras. ¿Qué sucede en ese caso? ¿Cuál va a ser mi decisión? Si las natas son claras, es porque el biofertilizante está cumpliendo con su proceso correctamente. Pero si esas natas o esa lama que ustedes observan ahí es púrpura, es oscura, el biofertilizante se dañó. Entonces, ¿qué debo hacer? Que era más o menos lo que decía don Ramón hace rato. Yo, por más que sea agricultura ecológica, esos materiales que utilizo deben cumplir con unas condiciones especiales para que el proceso se lleve a feliz término. ¿Me hago entender mejor? sí, más o menos. Sí, pues la aclaración suya está bien, sino que esto, sí, en el diagrama la que estoy prácticamente errada, pues ya algo lo he hecho, pero no sé, como que no, Bueno, no me por da. ejemplo, aquí en inicio o fin del proceso, ¿qué pusiste? En el inicio, pues yo puse el nombre del biofertilizante, Bueno, que es orgánico sólido. listo. ¿Y en el procedimiento qué pusiste? En el procedimiento, pues yo puse
se obtiene descomponiendo residuos vegetales y animales. Ah, bueno. Entonces el procedimiento mezcla de materiales orgánicos a partir de animales, de fuentes animales y vegetales para fermentar y descomponer. Ese sería el procedimiento, ¿cierto? Sí. En la entrada o salida que pusiste. En la entrada y salida, pues puse, se diluyen 2 litros de agua, la miel, la melaza y la levadura. Eso es procedimiento. Procedimiento. Eso es procedimiento, claro. Bueno, entonces, o sea, lo omito ahí. No es que lo omitas. Luego, En el procedimiento vas a poner, por ejemplo, preparación de fuentes de energía, porque la melaza es una fuente de energía. O disolver fuente de energía. Eso es un procedimiento, ese es el hacer. ajá. Sí, Y señora. en la entrada o salida, ¿qué pondríamos? Bueno, y de Sí. pronto los otros, aportémosle también nosotros a nuestra compañera, ¿qué pondríamos ahí? En la entrada o Y salida. se prepara en solo 2 semanas, puse yo. Bueno, eso ya está dentro del procedimiento. También. Sí, En la ahí entrada, estoy. en la entrada o salida de datos es donde yo voy a decir qué voy a obtener. Mm, ¿No? En la entrada puede poner agua, puede poner melaza, los elementos que está utilizando. Pero Y en la- también puedo poner qué voy a obtener, porque es que hay una situación y a eso iba con la pregunta. Ustedes pueden poner tanto esta gráfica, o sea, todas estas 3 gráficas, la de procedimiento, la de entrada y salida y la de decisión, podemos ponerla en diferentes puntos del proceso, ¿sí? mm, Puede ir en diferentes puntos del proceso. Lo mismo en la decisión. Por ejemplo, algo, en este momento no estoy en Teams, no puedo ver quién habló, pero me voy a referir diciendo que la persona que intervino ahorita, él hablaba del agua, ¿sí? Entonces, que voy a agregar agua. Oh, pero resulta que se me excedió la cantidad de agua. Entonces, ahí entro a decidir qué debo hacer para volver o para llevar a la mezcla al punto ideal. Ahí debo tomar una decisión, ¿cierto? Entonces, uno diría, ¿qué hago? ¿Le saco el agua? Pero ¿cómo se la saco? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el procedimiento o la decisión a seguir ahí? Ah, no, pues sencillamente agrego más materiales para lograr disminuir esa cantidad de agua o ese exceso de agua que puse. ¿Me hago entender? Una pregunta, profe. Sí. Ahí en entrada se podría colocar, voy a obtener, por ejemplo, fosfitos, fosfatos o biofertilizantes o azufre, en fin, eso es lo que quiere decir. Ahí en entrada o salida de datos. Puedes poner en esa entrada o salida de datos a qué quieres llegar. Sin embargo, recuerden que la primera gráfica del rectángulo con los bordes redondeados, esa va a ir al inicio y al fin. Entonces, en el fin del proceso vas a poner, por ejemplo, si lo que querías obtener era un bocachi, ahí va a ir bocachi. O si lo que querías obtener era un lombricompost, ahí va a ir en el fin del proceso. mm, Pero en la entrada o salida es la sí. secuencia que se va a hacer, Señor, es la secuencia de lo que se está haciendo. sí, en la entrada o salida va dentro de la secuencia, que era lo que decíamos hace un momento con la intervención del otro compañero. Ya, si yo pongo agua, ¿qué puede pasar? Pues ya entro a revisar qué decisión debo tomar. ¿Me hago entender? No. O sea, tú describes el procedimiento. Tú vas a Sí. describir el procedimiento. Y con estas 2 gráficas, con estas 2 imágenes,
la de entrada o salida de datos y la de decisión, vas a ir mostrando las variables que se van a presentar en ese proceso, pero depende del biofertilizante que tú escojas. Bueno, vamos a intentarlo hacer a ver. No nos queda. Yo estoy pendiente a través de los medios de comunicación para seguir orientándote. Aquí Bueno, tengo muchas una gracias. pregunta listo. Una pregunta de Iván Darío, que me dice que la primera evidencia del sondeo no tengo nota. El sondeo, ni el de conocimientos previos, ni el de evaluación del programa tienen calificación. Ninguno de los dos. Alejandra me dice, se tiene que hacer el mismo diagrama que estamos observando. Más que hacer, ahí no hay diagrama, ahí solamente nos está mostrando las gráficas o las formas que debemos utilizar, pero ahí no hay diagrama aún hecho. ¿Alguna otra pregunta? Jefferson está levantando la mano. Profe, sí, yo tengo una preguntita un poquito salida como del tema, pero es porque yo necesito un certificado de estudio, entonces te quería preguntar si de pronto en este curso uno podría, pues por este curso, uno podría mostrar pues que estoy estudiando. Bueno, pues el sistema te envía una notificación desde Sofía que estás inscrito y matriculado en el curso. Sería que descargaras ese, porque como es un curso corto, es un curso de 40 horas, pues realmente dura un mes, entonces lo que se hace es que transcurrido el mes se genera el certificado. Entonces en este momento, digamos, la constancia o la certificación de que estás tomando el curso es la notificación que te llega de Sofía, donde te informan que estás realizando el curso. ¿Me hago entender? Profe, ¿y a dónde llega esa notificación? Es que no recuerdo, pues Al no correo recuerdo que me haya llegado. electrónico, al correo electrónico que tienes registrado en Sofía. Por eso Ah, tan bueno, importante listo. que estén actualizando esos datos. Porque se genera después de que uno ya lo termina, o sea, después del 11 o el 12 de abril. El mensaje que yo les menciono, el de la notificación de que están haciendo el curso, lo genera el sistema tan pronto empieza el curso. Y el de finalización, el 12, mentiras, el 14, tan pronto se cierra el curso, ese día se genera el enlace donde les dice que ya aprobó o no el curso. Ah, bueno, profe, listo. No, muchísimas gracias. Ya Con quedó. mucho gusto. Entonces, Gracias. estamos sobre las 4:10 de la tarde. Si no tenemos más inquietudes, voy a detener la grabación. Entonces, en este momento pregunto, ¿puedo detener ya la grabación? Sí, profe. Sí, Sí, profe, señora. muchísimas Sí, señora. gracias. Chaito. Ok, muchas gracias. Entonces, voy a detener la grabación para poder generar el enlace